El problema de Daredevil no es la violencia que ejerce ni el caos que lo rodea, sino una convicción íntima y silenciosa, la idea de que su existencia solo se justifica si está pagando algo. No se trata de culpa como emoción pasajera, sino de culpa como arquitectura de identidad. Matt Murdock no actúa porque crea que pueda salvar el mundo, sino porque sospecha que si deja de hacerlo, algo esencial de él quedaría al descubierto como fraude. En etapas como las de Born Again o Guardian Devil, la narrativa insiste en despojarlo de todo lo accesorio para mostrar ese núcleo. No hay redención sin dolor, no hay valor sin penitencia. El castigo no llega como consecuencia de un error concreto, sino como condición previa para existir. Esa lógica convierte cada decisión en una transacción moral interminable, donde el saldo nunca se equilibra. La fe, lejos de consolarlo, funciona como una balanza siempre inclinada en su contra. Daredevil no busca perdón, porque el perdón implicaría cierre, y el cierre sería una forma de descanso que él no se permite. La tensión nace ahí. ¿Qué tipo de persona necesita que la deuda nunca termine de pagarse para seguir sintiéndose real? La psicología del pecado en Daredevil no opera como prohibición externa, sino como impulso interno. No hay una ley que lo persiga desde afuera. Hay una voz que se anticipa al juicio y lo vuelve innecesario. En muchos números de la etapa de Brian Michael Bendis, Matt actúa como si ya hubiese sido condenado y cada acción heroica fuese apenas una forma de cumplir una sentencia autoimpuesta. El pecado, en este marco, no es un acto específico, sino una condición ontológica. Ser Matt Murdock ya es fallar. Esta percepción disuelve la frontera entre responsabilidad y compulsión, porque el deber se vuelve adicción. Ayudar no calma, solo aplaza el próximo latigazo interno. La identidad se solidifica alrededor de esa lógica. No soy bueno, solamente estoy intentando no ser peor. El problema psicológico es que esta estructura no admite aprendizaje ni transformación, solo repetición. Cada vez que el personaje parece acercarse a una vida distinta, la narrativa introduce una crisis que reactiva la deuda, no como castigo divino, sino como necesidad psíquica. La pregunta que queda suspendida es inquietante. Si la culpa desapareciera, ¿quedaría alguien debajo del traje? Daredevil construye su identidad como una contabilidad moral imposible de cerrar. En El hombre sin miedo, incluso cuando la historia explora su formación, la noción de elección está contaminada por la idea de obligación previa. No se convierte en vigilante porque lo desee, sino porque siente que no hacerlo sería imperdonable. Esta forma de identidad no se apoya en el deseo, sino en la deuda, y eso la vuelve rígida, frágil y profundamente reactiva. Cada golpe recibido reafirma la narrativa interna. El dolor confirma que el sistema funciona. El problema es que, psicológicamente, este mecanismo convierte al sufrimiento en prueba de sentido. Cuando el castigo valida la identidad, dejar de sufrir equivale a traicionarla. Por eso, la estabilidad siempre es sospechosa, y la felicidad, cuando aparece, se vive como una anomalía peligrosa. Las relaciones personales no fallan solo por factores externos, fallan porque amenazan con interrumpir el ciclo de pago constante. Daredevil no sabotea su vida por torpeza, sino por coherencia interna. La tensión permanece abierta. ¿Hasta qué punto una identidad basada en la deuda puede sobrevivir sin reinventarse como autoaniquilación simbólica? La disociación en Daredevil no es entre Matt y el diablo, sino entre el hombre que desea vivir y el sujeto que cree no tener derecho a hacerlo. En arcos como Underboss o Hardcore, esta fractura se manifiesta en decisiones que parecen contradictorias, pero responden a una lógica interna consistente. Proteger al mundo, incluso si eso implica destruir cualquier posibilidad del bienestar propio. No es doble personalidad, es una jerarquía moral donde el yo queda siempre último. Psicológicamente, esta estructura genera una vigilancia constante sobre sí mismo, una imposibilidad de descanso mental. El control no se ejerce sobre la ciudad, sino sobre la propia pulsión de querer algo para uno. Cada vez que Matt se permite un deseo, aparece la necesidad de comprenderlo con dolor. Esta dinámica convierte al héroe en su propio carcelero y al castigo en una forma de orden interno. La narrativa no lo presenta como virtud, sino como trampa sofisticada. Porque cuanto más se sacrifica, menos capaz es de imaginar una vida que no requiera sacrificio. La pregunta queda flotando sin resolverse. ¿Qué ocurre cuando el control absoluto se vuelve indistinguible de la negación total del yo? El trauma en Daredevil no funciona como herida que busca sanar, sino como origen que necesita ser reafirmado. En muchas historias, el pasado no regresa para ser elaborado, sino para ser reencarnado en nuevas pérdidas. No hay trabajo de duelo, hay repetición ritual. La culpa actúa como hilo conductor que une cada tragedia en una narrativa coherente. Todo ocurre porque debe ocurrir. Este determinismo emocional elimina el azar y con él la posibilidad de inocencia. Matt no se permite pensar que algunas cosas pasan sin razón moral. Si algo duele, es porque corresponde.
Desde una perspectiva psicológica, esto es una forma extrema de asumir control. Si todo es culpa, entonces nada es caótico, pero el precio es alto, porque ese control exige un sacrificio constante de esperanza. En Shadowland, esta lógica alcanza un punto crítico, donde el castigo deja de ser medio y se convierte en sistema. La historia no justifica ese giro, lo expone como consecuencia inevitable de una mente que confunde responsabilidad con condena perpetua. La tensión sigue abierta. ¿Es posible soltar el trauma sin sentir que se traiciona el sentido mismo de la propia historia? La fe de Daredevil no es refugio, sino tribunal. No opera como promesa de redención futura, sino como recordatorio constante de insuficiencia presente. A diferencia de otros personajes religiosos, Matt no dialoga con lo sagrado para encontrar paz, sino para confirmar su falta. En arcos clave, la oración no alivia, intensifica el conflicto. Psicológicamente, esto transforma la espiritualidad en un espejo implacable, donde cada acción es evaluada antes incluso de ser realizada. El perdón, que podría ser liberador, se vuelve sospechoso porque amenaza con desactivar el motor de castigo. Si Dios perdona, ¿qué sentido tiene seguir pagando? Esta paradoja mantiene a Matt atrapado en una ética de sacrificio infinito, donde la gracia es percibida como trampa moral. La narrativa no ridiculiza esta fe, la trata con seriedad incómoda, mostrando cómo puede convertirse en estructura de autoexigencia inhumana. Daredevil no duda de Dios, duda de merecer existir sin dolor. La pregunta que queda abierta no es teológica, sino psicológica. ¿Qué ocurre cuando la fe deja de ser puente y se convierte en jaula interior? El deseo en Daredevil aparece siempre como amenaza, nunca como derecho. Amar, disfrutar, descansar, todo se vive como potencial desviación del camino del castigo. En múltiples relaciones a lo largo de los cómics, el patrón se repite con precisión casi clínica. Cuando el vínculo promete estabilidad, la culpa se activa como alarma. No porque el amor sea peligroso, sino porque introduce la posibilidad de una vida no punitiva. Desde la psicología, esto revela una profunda asociación entre valor personal y sufrimiento. Si no duele, no vale. Esta lógica pervierte el deseo, transformándolo en prueba moral. Matt no se pregunta qué quiere, sino qué está dispuesto a perder para seguir siendo quien cree que debe ser. La consecuencia es una soledad estructural, no accidental. Daredevil no queda solo porque el mundo sea cruel, sino porque su sistema interno no admite compañía prolongada. Cada despedida refuerza la narrativa de sacrificio, cerrando el círculo. La tensión permanece sin resolver. ¿Puede un sujeto construido sobre la renuncia aprender a desear sin sentir que está robando algo que no le pertenece? La responsabilidad de Daredevil no conoce límites claros, y esa ausencia es precisamente el problema. Matt no distingue entre lo que puede controlar y lo que solo puede intentar fluir. Todo fracaso ajeno se internaliza como deuda propia. En etapas donde la ciudad parece desbordarlo, la respuesta no es replantear el alcance de su rol, sino intensificar el castigo personal. Psicológicamente, esto refleja una omnipotencia negativa, no creer que puede salvarlo todo, sino creer que es culpable de no hacerlo. Esta forma de responsabilidad absoluta no es heroica, es paralizante, porque si todo depende de uno, entonces el descanso es una forma de abandono. Daredevil no se permite ser limitado, y esa negación de la finitud humana alimenta el ciclo de culpa. La narrativa insiste en mostrar las grietas de esta postura, pero nunca las resuelve del todo. Cada vez que Matt parece aprender, una nueva crisis reactiva la vieja lógica. La pregunta sigue abierta, incómoda. ¿Qué tipo de ética exige que alguien cargue con más peso del que cualquier identidad humana puede sostener sin romperse? El conflicto interno de Daredevil no se expresa en dudas morales simples, sino en una guerra silenciosa entre control y rendición. Matt quiere controlar el daño, el mal, el dolor, pero también necesita rendirse al castigo que cree merecer. Esta contradicción lo mantiene en un estado de tensión permanente, donde ninguna victoria es completa y ninguna derrota es definitiva. En cómics donde parece tocar fondo, no hay catarsis liberadora, sino reorganización del sufrimiento. El castigo cambia de forma, pero no de función. Psicológicamente, esto sugiere una identidad que ha integrado el dolor como lenguaje principal. Todo lo importante se dice a través de la pérdida. El problema es que este lenguaje es limitado, no sabe expresar cuidado sin sacrificio ni amor sin martirio. Daredevil no fracasa por voluntad, sino por exceso de coherencia interna. Cada decisión confirma el sistema que lo mantiene atrapado. La tensión queda vibrando en el aire. ¿Cómo se desarma una estructura psicológica que funciona exactamente como fue diseñada, aunque su resultado sea el desgaste perpetuo? En el fondo, la pregunta que Daredevil nunca termina de formular es si existe una forma de justicia que no pase por la autodestrucción. No una justicia legal ni divina, sino una justicia íntima, aplicada al propio ser.
Las historias más potentes del personaje no ofrecen respuesta, solo rodean el vacío con cada vez mayor precisión. Matt Murdock parece intuir que su necesidad de castigo es una elección, pero una elección tan antigua que ya no se siente como tal. Cambiar implicaría asumir que el dolor no era necesario, y esa idea es casi insoportable, porque si el sufrimiento no era obligatorio, entonces hubo pérdidas que no redimieron nada. La narrativa prefiere dejar esa herida abierta, sin convertirla en moraleja. Daredevil sigue caminando sobre esa cuerda floja, sosteniendo un equilibrio que se alimenta de su propia inestabilidad. El espectador no recibe consuelo, sino una invitación incómoda a mirar de cerca. La tensión final no se cierra. ¿Qué pasaría si Matt dejara de castigarse y descubriera que el mundo no se derrumba, sino que simplemente sigue? La compulsión en Daredevil no se manifiesta como impulso descontrolado, sino como disciplina extrema. Matt no pierde el control, lo refuerza hasta el punto de asfixiar cualquier alternativa interna. En muchos arcos posteriores a Grandes Caídas, la narrativa muestra cómo el personaje redobla rutinas, reglas y límites autoimpuestos, como si el orden pudiera compensar la culpa. Psicológicamente, esta compulsión funciona como anestesia. Mientras todo esté regulado, no hay espacio para preguntarse por qué. El problema es que el control absoluto no elimina el conflicto, solo lo posterga. Cada norma nueva se convierte en otra vara con la que golpearse cuando inevitablemente falle. Daredevil no se permite errores humanos, solo admite fallas morales. Esta rigidez transforma la vida cotidiana en campo minado, donde cualquier desvío es vivido como traición a una ética interna implacable. La narrativa no glorifica este rasgo, lo expone como desgaste progresivo, porque cuanto más se controla, menos margen queda para la sorpresa, el aprendizaje o la ternura. La tensión sigue abierta. ¿Qué ocurre cuando la compulsión deja de ser herramienta de supervivencia y pasa a ser la causa principal del encierro psicológico? La culpa en Daredevil no busca reparación, busca confirmación. No hay acto heroico que la disuelva. Cada uno funciona como evidencia de que la deuda sigue vigente. En historias donde Matt salva vidas o evita tragedias mayores, la narrativa introduce un matiz inquietante. El alivio nunca dura. Psicológicamente, esto indica que la culpa no está ligada al daño causado, sino a la identidad misma. Matt no se siente culpable por lo que hizo, sino por lo que es. Esta distinción es clave porque vuelve imposible cualquier forma de perdón externo. No importa quién lo absuelva, la sentencia ya fue dictada desde adentro, la consecuencia de una vida orientada a la expiación infinita, donde cada logro pierde peso específico. Daredevil no acumula méritos, acumula pruebas de resistencia al dolor. El castigo se vuelve idioma emocional primario, desplazando otras formas de validación. La narrativa deja esta dinámica sin resolver, como una herida estructural. La tensión persiste, si la culpa no responde a acciones, si no hay identidad. ¿Qué tipo de transformación podría realmente desactivarla sin desintegrar al sujeto? El cuerpo de Daredevil es el escenario donde se inscribe su deuda moral. Cada herida no es solo consecuencia de la violencia externa, sino inscripción simbólica de una contabilidad interna. En múltiples etapas, el deterioro físico no aparece como obstáculo narrativo, sino como confirmación psicológica. El cuerpo paga lo que el alma reclama. Matt no huye del daño, lo anticipa. Desde una lectura psicológica, esto revela una relación instrumental con el propio cuerpo, visto más como una moneda que como un hogar. El dolor se vuelve lenguaje, prueba tangible de compromiso ético. El problema es que este esquema erosiona la noción del autocuidado, reemplazándola por una lógica de sacrificio permanente. Daredevil no se pregunta cuánto puede soportar, solo cuánto debe soportar. La narrativa insiste en mostrar las consecuencias acumulativas de esta postura, pero sin ofrecer redención fácil. Cada recuperación es parcial, cada regreso al traje trae nuevas marcas. La tensión queda abierta, incómoda. ¿Qué sucede cuando el cuerpo ya no puede sostener el peso simbólico que la mente insiste en cargarle? La relación de Daredevil con la ley refleja su conflicto interno más profundo, respetarla sin creer merecer su protección. Como abogado, Matt defiende principios que a nivel personal siente que no le corresponden. Esta disonancia no es hipocresía, es fractura identitaria. Psicológicamente, vive la justicia como algo que debe garantizar para otros, pero nunca para sí mismo. En historias donde la legalidad falla o se corrompe, su reacción no es retirarse, sino asumir más carga personal. El vigilante emerge no como negación del abogado, sino como extensión de su culpa. Si la ley no alcanza, entonces el castigo debe ser personal. Esta lógica refuerza la idea de que la responsabilidad siempre recae en él, incluso cuando los sistemas fallan. La narrativa evita resolver esta tensión, mostrando cómo cada rol alimenta al otro en un ciclo cerrado.
Daredevil no puede abandonar ninguno sin sentir que traiciona su razón de ser. La pregunta queda suspendida. ¿Puede alguien sostener dos identidades cuyo punto de contacto es la autoexigencia absoluta sin terminar colapsando en el intento? La soledad de Daredevil no es ausencia de vínculos, sino incapacidad de habitarlos sin culpa. Incluso rodeado de aliados, Matt se percibe como carga potencial. Psicológicamente, esto genera una distancia preventiva, mejor retirarse antes de dañar. No porque crea que hará daño activamente, sino porque su mera existencia se vive como riesgo moral. En varias historias, cuando otros personajes intentan compartir el peso, Matt responde con aislamiento. No acepta ayuda porque la ayuda implicaría redistribuir la deuda, y esa deuda, en su esquema interno, es intransferible. Esta dinámica refuerza una identidad autosuficiente en apariencia, pero profundamente dependiente del sacrificio. Daredevil necesita estar solo para sostener la narrativa del castigo exclusivo. La consecuencia es una repetición constante de despedidas, rupturas y silencios. La narrativa no romantiza esta soledad, la muestra como efecto colateral inevitable de una ética sin concesiones. La tensión sigue vibrando. ¿Qué pasaría si Matt aceptara que compartir el peso no es evadir la culpa, sino redefinir la idea misma de responsabilidad? El miedo de Daredevil no es a la muerte, sino a la absolución. Morir en combate encajaría perfectamente en su lógica de pago final, pero vivir sin castigo representa una amenaza mayor. Esto invierte los valores habituales, el peligro tranquiliza, la calma inquieta. En historias donde la violencia disminuye o la ciudad parece estable, Matt experimenta una ansiedad difusa, como si algo estuviera fuera de lugar. El castigo funciona como ancla identitaria, sin él todo flota. Esta relación distorsionada con el miedo explica por qué Daredevil se expone constantemente a situaciones límite. No busca adrenalina, busca coherencia interna. La narrativa sugiere que el verdadero terror sería descubrir que el mundo puede seguir sin exigirle sufrimiento constante, porque entonces surgiría una pregunta insoportable: ¿para qué todo el dolor previo? La tensión no se resuelve, se intensifica. Daredevil sigue avanzando hacia el peligro como quien regresa a casa. La pregunta queda abierta: ¿cómo se aprende a vivir cuando el miedo principal no es perderlo todo, sino no tener nada para expiar? La noción del control en Daredevil se extiende incluso a su percepción del mal. Matt necesita que el mal sea reconocible, combatible, casi ordenado. Un mal caótico, sin rostro ni intención moral clara. Desarma su sistema interno de deuda y castigo. Psicológicamente, esto explica su tendencia a personalizar conflictos, a convertir problemas estructurales en enfrentamientos individuales. Si el mal tiene nombre, entonces el castigo tiene dirección. La narrativa muestra cómo esta necesidad de claridad moral simplifica el mundo a costa de complejidad emocional. Daredevil no tolera bien las zonas grises porque en ellas la culpa pierde precisión. Esta rigidez lo vuelve eficaz, pero también vulnerable a manipulaciones que explotan su ética absoluta. Cada vez que el mal se le escapa de las manos, Matt redobla el castigo personal. La tensión se mantiene abierta. ¿Qué ocurre cuando el mal no puede ser golpeado? Cuando no hay a quien responsabilizar y la deuda sigue exigiendo pago. La identidad de Daredevil está ligada al sufrimiento que incluso imaginar una versión distinta de sí mismo genera rechazo interno. En historias donde se le ofrece la posibilidad de otra vida, la respuesta no es tentación, sino desconfianza. Psicológicamente, esto revela una fusión total entre yo y deuda moral. No hay un Matt sin culpa, disponible como alternativa imaginaria. La narrativa insiste en esta imposibilidad, no como destino trágico, sino como construcción persistente. Daredevil no nació así, se hizo así, decisión tras decisión, castigo tras castigo. Pero reconocer eso implicaría asumir que podría haber elegido distinto, y esa idea amenaza con desestabilizar toda la estructura. El personaje se aferra a su identidad dolorosa porque es la única que conoce con certeza. La tensión queda abierta, sin consuelo. ¿Cómo se reinventa alguien cuando su sentido de identidad está sostenido precisamente por aquello que lo destruye lentamente? El heroísmo de Daredevil no reside en su valentía física, sino en su disposición a sostener una culpa interminable sin quebrarse del todo. Pero esa fortaleza es ambigua, porque también funciona como obstáculo para cualquier transformación profunda. Psicológicamente, la resistencia constante puede ser una forma sofisticada de evitación. Aguantar en lugar de cambiar. La narrativa presenta esta resistencia como admirable y problemática a la vez, sin decidirse por una lectura cómoda. Daredevil sobrevive, sí, pero ¿a qué costo interno? Cada arco añade capas a esta pregunta, sin responderla. El personaje sigue adelante, no porque haya resuelto su conflicto, sino porque aprendió a convivir con él. La tensión no es si caerá, sino si alguna vez se permitirá no cargar todo solo. El espectador queda invitado a sostener esa incomodidad, a no exigir cierre,
porque quizás el verdadero conflicto de Daredevil no sea moral ni físico, sino identitario. ¿Quién sería si dejara de existir exactamente de la forma en que siempre lo hizo? Al final, Daredevil encarna una pregunta que rara vez se formula de manera explícita. ¿Cuánta culpa puede soportar una identidad antes de confundirse con ella por completo? Matt Murdock no es simplemente alguien que cree merecer castigo, es alguien que ha organizado toda su vida alrededor de esa creencia. La narrativa se resiste a ofrecer redención definitiva porque entiende que hacerlo implicaría traicionar la lógica interna del personaje. No hay cierre porque el cierre sería una forma de perdón total y Daredevil no sabe quién sería sin esa deuda. Psicológicamente, esto convierte su historia en un estudio continuo sobre los límites del sacrificio como fundamento del yo. El espectador no recibe respuestas, sino una incomodidad persistente que invita a mirarse también. ¿Cuántas veces confundimos responsabilidad con autoflagelación? ¿Cuántas identidades se sostienen más por castigo que por deseo? Daredevil sigue caminando en esa línea tensa, sin promesas de alivio, y quizás ahí reside su potencia más inquietante, no en lo que vence, sino en lo que se niega a dejar de pagar.